Hola, hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de material particulado en el ambiente laboral. El contenido de la charla, vamos a dar algunas definiciones, las fuentes de material particulado, comportamiento de las partículas en el aire, la clasificación del material particulado o polvo, la exposición a material particulado o polvo, la determinación de material particulado o polvo y las limitaciones de los métodos. Vamos con las definiciones. Polvo es una suspensión de partículas sólidas en el aire generadas por procesos mecánicos. Niebla es una suspensión de partículas líquidas en el aire generadas por una acción mecánica sobre un líquido, como arrastre de gas, salpicadura, pulverización. Humo es la suspensión de partículas sólidas en el aire generada en los procesos de combustión incompleta. Y humo metálico es una suspensión de partículas sólidas en el aire generadas por la condensación de un estado gaseoso originado tras la sublimación o la volatilización del metal. Pero en todas estas definiciones, básicamente lo común es que son aerosoles, es decir, un aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en el aire u otro gas. Es decir, todas las definiciones que iba anteriormente se adaptan a la definición de lo que es un aerosol. Los aerosoles pueden ser naturales o antropogénicos, y ejemplos de aerosoles naturales son la niebla o neblina, el polvo, los exudados de los bosques y el vapor del geyser. Entonces, ¿qué caracteriza a los aerosoles? Tienen sus características físicas, como pueden ser gotas, polvo, fibra. Tienen características químicas, como es la solubilidad, la reactividad, su tamaño de partícula y, por supuesto, la concentración ambiental. Nosotros, dentro de la definición de polvo, o también se le define material particulado, van a escuchar clasificaciones como inhalable, respirable. Nosotros vamos a trabajar en esta charla sobre aerosóleos sólidos insolubles en agua. Esa va a ser nuestra definición de trabajo. ¿Cuáles son las fuentes de ese material particulado de polvo? Bueno, tenemos fuentes laborales, en el ambiente laboral, como son todas aquellas actividades que generen polvo. Por ejemplo, observamos en la figura un proceso desmerilado de un material y eso genera una cantidad de material particulado de polvo. También tenemos fuentes en el medio ambiente, como pueden ser fuentes antropogénicas debido a las actividades industriales, fuentes naturales como incendios naturales, como emisiones volcánicas. Todo eso conduce a que exista un material particulado presente en la atmósfera, el cual es transportado por las masas de aire y luego depositado ya sea de manera seca o ya sea de manera húmeda a través de la lluvia, contaminando ya sea ríos o cuerpos de agua en general. Ustedes van a, cuando hablemos de material particulado en la atmósfera, se describe como PM2.5 y PM10, que corresponde al tamaño molecular de 2,5 micras y de 10 micras. Esto es muy común cuando se habla de material particulado en el área de medio ambiente. ¿Cómo se comportan las partículas en el aire? Cuando nosotros observamos esta fotografía, pensamos que, cónchale, qué medio tan contaminado de polvo. Hay una cantidad de polvo en todo el ambiente. Pero el hecho de que esté en el suelo no significa que esté suspendido. Entonces, lo importante, a menos que haya un proceso como este proceso que está haciendo esta persona aquí, que está barriendo el suelo con polvo y por supuesto lo que hace es resuspender todo ese material que puede estar ya depositado en el suelo. Entonces las partículas, dependiendo de su tamaño, van a estar expuestas a un balance de fuerza. Las partículas más grandes, sobre todo las mayores de 100 micras, están expuestas a este balance de fuerzas donde la fuerza de gravedad, está la fuerza de arrastre, la fuerza de levantamiento y la fuerza de gravedad es la que predomina. Mientras que para las partículas más pequeñas, menores de 10 micras, la fuerza de gravedad no tiene el efecto y esta fuerza de levantamiento hace que persistan mucho más tiempo en el aire y puedan permanecer en el aire un tiempo mayor que las partículas más grandes. ¿Cómo clasificamos ese material particulado?
Bueno, hay varias definiciones. Una definición puede ser por solubilidad, donde, como vimos anteriormente, ya vamos a hablar de partículas insolubles o inertes, las cuales su efecto es que se acumulan en las vías respiratorias, causando las enfermedades como neumoconiosis, dependiendo del tipo de material que se encuentre. Estas enfermedades tienen distintos nombres. Puede ser como partículas solubles, es decir, partículas químicos que están en forma de polvo, que accesan al sistema respiratorio y se solubilizan en el mismo, originando un envenenamiento sistémico. O una clasificación que yo incluí que sería partículas insolubles, perdón, pero que liberan sustancias químicas. Por ejemplo, estas partículas inertes puede ser que hayan absorbido algún material presente en la atmósfera y ese material después sea liberado en el medio ambiente, perdón, en el organismo. Es como el mismo caso de los microplásticos, los cuales, o los nanoplásticos, los cuales tienen la capacidad de retener o absorber moléculas del medio ambiente y después son liberadas una vez que penetran al organismo. Nosotros vamos a hablar en esta charla específicamente, como ya lo mencioné, de partículas insolubles, partículas inertes. Esto se tratará en otra charla cuando hablemos de eh, contaminación química. Otra clasificación es de acuerdo al tamaño de partícula. Entonces, hay como dos grandes grupos, lo que se denomina polvo total irrespirable. Aquí están algunos métodos y normas bajo las cuales se pueden determinar, como son los métodos de la NIRS, el 0500, 0600, o la norma Covenin 2252, la norma oficial mexicana 085. Hay otra clasificación, sobre todo basada en la ISO 7708, la cual sigue muchos países de la Comunidad Europea, lo cual hablan de fracciones inhalables, torácicas y respirables. Ya vamos a ver con detalle a qué corresponde cada una de ellas. Cuando hablamos de polvo total, se utiliza, es un método gravimétrico, se utiliza una bomba de vacío, se hace pasar un volumen de aire determinado a través de un material filtrante. Ese material filtrante es un filtro de PVC de 37 milímetros de diámetro usualmente y 5 micras de diámetro de poro. Es decir, que todo lo que retenga este filtro, todo lo que sea superior a 5 micras, será definido como polvo total. A este sistema se le coloca un dispositivo que permite separar una fracción de estas partículas, específicamente las partículas menores de 10, separa las mayores, las menores de 10, deja pasar las menores de 10, y por lo tanto vamos a colectar entonces una fracción que va a estar entre 5 y 10 micras, que es lo que se denomina polvo respirable. En el caso de las fracciones, inhalable, torácica y respirable, se habla entonces de una fracción inhalable, que sería como la fracción total, una fracción torácica, que es la que penetra más allá de la laringe, y una fracción respirable, que es la que penetra las vías respiratorias no ciliadas. Y aquí se muestra, dependiendo del diámetro de partícula, básicamente que corresponde el porcentaje del aerosol total con respecto a cada una de las fracciones. Aquí vemos la ubicación de cada una de estas fracciones, la inhalable, faringe, laringe, la torácico, tráquea, bronquio primario, bronquio secundario y bronquios terminales. Y por último, la respirable corresponde a los alvéolos, de acuerdo a la norma UNE 481. Aquí también podemos ver más o menos una idea de el tamaño de cada una de esas fracciones. La fracción inhalable, que es la fracción que correspondería a una fracción total. Después tendríamos una fracción torácica, que es la mayor de 30 micras, y la fracción respirable, que sería la fracción más pequeña, menor de 10 micras. Para que tengan una idea de los tamaños, un granito de sal de mesa tiene aproximadamente unas 100 micras. Entonces, para que comparen el tamaño de partícula de que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos exponemos al material particulado? Afortunadamente, nuestro organismo tiene las vías respiratorias, desde la fosa nasal hasta los bronquiolos, está tapizado de un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células secretoras de moco. Entonces tenemos cilios
que nos permiten expulsar esas partículas y el moco retiene muchas de estas partículas. Pero las partículas más pequeñas tienen una capacidad mayor de penetración dentro del organismo. Las partículas muy finas pueden alcanzar, o la fracción respirable, hablando de los términos como hemos venido conversando, serían entonces un nivel de penetración muchísimo mayor a nivel de los alvéolos. Aquí vemos básicamente en esta figura el nivel de penetración de la inhalable, de la torácica y de la respirable. Es importante que las partículas muy, pero muy finas, y estamos hablando de 0,1 micra, tienen la posibilidad de traspasar la barrera alvéolo capilar y por lo tanto se introducen dentro del torrente sanguíneo. Esto es importante para tenerlo en cuenta para las presiones muy pequeñas. Ahora bien, vamos al tema que nos corresponde, que es cómo hacemos la determinación de ese material particulado o de polvo. Bueno, los equipos que se requieren son básicamente una bomba de muestreo, una bomba de vacío, un calibrador de esta bomba de vacío, también llamado flujómetro, y el medio de captura, que son los filtros, y por supuesto todos aquellos dispositivos que permitan retener ese filtro. La bomba de muestreo se muestra en algunas de las casas comerciales. Son bombas de vacío que alcanzan un flujo en el orden de 1 a 2,5 litros por minuto. Son los flujos de trabajo. El calibrador, el cual se basa en una burbuja, colocamos la bomba a calibrar, el sistema de retención del filtro intermedio y hacemos entonces succión a través de este dispositivo, lo cual nos permite conocer con precisión cuál es el caudal de la bomba. Y por supuesto, el medio de captura, que son estos, se denominan cassette, y allí dentro de ese cassette, que son como dos unidades que cierran herméticamente, dentro de ese cassette va lo que sería el portafiltro y el filtro como tal. Aquí lo vemos con un poquitico más de detalle. Tenemos la bomba, una manguera que conecta al sistema que porta el filtro. Esto sería este sistema que tiene un gancho, permite ajustarlo a la ropa del trabajador. Este sería el cassette que tiene internamente el filtro y el portafiltro. Aquí tienen un sistema distinto, el de esta casa, pero es básicamente la bomba, la manguera y aquí se coloca el cassette. El dispositivo que hablamos anteriormente para poder determinar los polvos respirables es el ciclón. En este caso tenemos un ciclón de aluminio. No sé si pueden ver allí una entrada. Esto tiene una entrada lateral. Ya vamos a ver cómo funciona. Tiene una entrada lateral. Entra el aire con el polvo. Las partículas más grandes son depositadas en estos contenedores, este pequeño contenedor, y las partículas más pequeñas van hacia el filtro. Entonces estos ciclones separan las partículas mayores de 10 micras y dejan pasar las menores de 10 micras. Hay distintos tipos de ciclones que trabajan a distintos caudales, hay de aluminio, de plástico, de nylon, etc. Cuando hablamos de las fracciones inhalable, torácica y respirable, tenemos otro tipo de captadores de muestra. En este caso, como que es el más popular, es el IOM, que es del Instituto de Medicina Ocupacional de Escocia. Como pueden ver, es un dispositivo que tiene todas sus partes y utiliza, en vez de un ciclón, utiliza una espuma, que es la que separa las fracciones eh, inhalables de torácica o de respirable. Aquí vemos en esta tabla los distintos dispositivos, como podemos ver, el TAIL IOM, la fracción inhalable, se utilizan diversos caudales dependiendo del tipo de dispositivo, dependiendo de la casa, por supuesto, y el tipo de filtro, ya sea de 25 o de 37 milímetros de diámetro.
está para la fracción torácica, está para la fracción respirable, y también existen entonces equipos como este que permite separar de una vez la fracción inhalable y respirable o inhalable, torácica y respirable. Estos son equipos que permiten separar las tres fracciones. Cuando hablamos acuérdense que hablamos de material particulado presente en la atmósfera y se habla de tamaño de partícula de 2,5 micras y de 10 micras. Bueno, existe también dispositivos que permiten la separación de todas las partículas presentes en el aire y retienen solamente la de 2,5 o la de 10. Entonces venden también estos dispositivos que pueden ser usados en el ambiente interno. ¿Cómo se usan estos dispositivos? Bueno, como pueden ver en las figuras, aquí vemos en el caso de el dispositivo IOM, se utiliza una bomba. Esa bomba se le coloca en la cintura del trabajador, se viene con su manguera y el dispositivo de muestreo se coloca en lo que se conoce como la zona respiratoria. ¿Okay? Como habíamos mencionado anteriormente, es un método gravimétrico y la concentración se expresa en miligramos por metro cúbico. Es decir, nosotros lo que vamos a retener, ese material que se retiene en el filtro, esa masa de polvo se calcula básicamente con el peso del filtro después de la prueba menos el peso del filtro después, antes de la prueba, menos el valor del blanco. Así se obtendría esa diferencia, nos daría la masa de polvo captada entre el volumen promedio de aire captado. Y entonces esa viene expresada en una contracción en miligramos por metro cúbico. ¿Cuáles son las limitaciones de los métodos que se utilizan? Bueno, una limitación es que el término polvo total está siendo ya como desplazado, se considera que es un término viejo, porque se define como un material particulado que es peligroso cuando es depositado en cualquier lugar del sistema respiratorio. Esto incluye las partículas más grandes que entran en la nariz y boca y también incluye materiales que puedan producir toxicidad sistémica. Bueno, esto ya mencionamos que lo vamos a ver en la otra charla. Pero el principal problema es el corte, el punto de corte para cuando se utiliza este tipo de cassette. Los cassettes tradicionales no capturan la materia inhalable porque su eficiencia de colección está cerca de 30 micrones. Mientras que los otros sistemas, como el IOM, captura partículas mucho más grandes. Entonces, con lo que respecta a la fracción inhalable, digamos que el caso del uso del cassette tiene estas limitaciones. Entonces, otra limitación que me parece bien interesante es, si nosotros vemos en esta tabla, aquí se muestran distintos tipos de partículas con diferentes tamaños, ¿ok? Desde 0,01 hasta 1000 micras. Entonces, de acuerdo a nuestras definiciones que hemos dado, la definición de polvo total, estamos ubicados aquí en 5 micras, que es el tamaño de filtro que se utiliza. Entonces, todo lo que retenga por encima de 5 micras y por debajo de 100 es más o menos lo que se conoce como polvo total, asumiendo que hay una fracción cercana a 100 que no es capaz de retener el cassette. Muy bien. Entonces, hablamos aquí, cuando hablamos de polvo respirable, observamos que sería la fracción menor entre 5 y 10. Es decir, que la fracción de respirable sería esta fracción que está aquí, presente en este correo. Y cuando hablamos perdón, esto sería no la fracción, esto sería la definición de polvo respirable. Y cuando hablamos de las fracciones, la fracción inhalable, de acuerdo a lo que hemos estudiado, tiene la fracción inhalable utilizando estos dispositivos de captación, tiene una mayor capacidad de retención de partículas de la parte inhalable y usualmente se usan filtros de menor tamaño, en vez de 5 de 1, y por lo tanto la fracción respirable sería mayor. Sin embargo, podemos observar que existe todavía una gran
diversidad de partículas menores de una micra, en el orden de 0,1, que como arcillas, pigmentos de pinturas, el mismo humo de tabaco o polvos y humos metalúrgicos que podrían ser entonces, que no son captadas. Ahora, ¿cómo se haría en estos casos? Fíjense que yo incluí lo que sería el aspecto de nanoplástico. Acuérdense que lo de la definición de nanoplástico son aquellas partículas plásticas menores de una micra, y los microplásticos que estarían en el orden desde 1 hasta 5.000 micras. Bueno, existen dispositivos que nos permiten capturar partículas mucho menores. Dentro de estos dispositivos tenemos el muestreador Ceuta, que es básicamente una separación, o, por supuesto, utiliza una bomba de un mucho mayor caudal, porque esto origina una caída de presión mucho mayor, en este caso este de 4 etapas, y nos permite a través de filtrado y separación determinar la fracción de 0,2, de 0,5, de 1 y de 2,5 a través de este separador. Entonces, existen dispositivos que permiten eso. Los otros dispositivos son equipos que permiten, basados en difracción de la luz, en dispersión de la luz, se utiliza una fuente de luz, la presencia de partículas dispersa la luz y nos permite entonces determinar el número de partículas presentes. En este caso podemos ver que este equipo tiene una separación de 6 rangos, 0,3, 0,5, 1, 2, 5 y 10 micras. En este caso es el número de partículas, pero hay equipos que además del número de partículas permite determinar la concentración de estas partículas. Entonces, existen tecnologías que nos permitirían capturar o determinar esa otra fracción del espectro de partículas más pequeñas que no los permiten los métodos convencionales. Como un estudio de caso, vamos a ver una evaluación que nos solicitaron en un bingo, una evaluación de polvo total. Este bingo eran distintos cuartos, habían cuartos de fumadores en ese momento, no había la restricción que hay actualmente, pero habían básicamente cuartos para fumadores. El problema es que la, la ventilación del local no permitía separar, digamos, las áreas de fumadores, las áreas no fumadores, y básicamente las partículas se mezclaban en todos los ambientes. Aquí vemos el número de partículas en los distintos ambientes, las distintas ambientes, y básicamente estaba todo contaminado, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando hicimos la determinación de polvo total, el promedio, más o menos, era 0,28 miligramos por metro cúbico. Recuerden que las concentraciones máximas permitidas para polvo total están en el orden de 10 miligramos por metro cúbico, las concentraciones máximas permitidas. Y podemos observar que entonces desde el punto de vista de la regulación, de las regulaciones, esto estaría muy bien. Sin embargo, cuando hicimos las mediciones con un equipo para determinar partículas, observamos que una alta concentración de partículas en el orden de 0,3 y 0,5 micras. Entonces estas partículas eran invisibles para este sistema de captación, sin embargo, estaban presentes allí. Lamentablemente el equipo no permitía determinar la concentración de partículas presentes en el aire, y hubiese sido interesante ver cuál sería esa concentración expresada en miligramos por metro cúbico. Y en esta gráfica también se observa la variación del número de partículas de acuerdo a la hora. Por supuesto, entonces a las 8 de la noche aparentemente era el tope de actividad en el bingo y presentaba entonces el mayor número de partículas. Entonces aquí se muestra un ejemplo de que podemos estar subestimando o no estamos viendo una fracción importante que en este caso en particular son las que conducen a mayor daño porque son las partículas menores de una micra en el sistema respiratorio. Espero que le haya gustado esta charla. Muchísimas gracias.